Muy buenas tardes a todos. Creo que ya se ha conseguido tiempo suficiente para que podamos unirnos a esta videoconferencia. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el objetivo principal en esta ocasión es que hablemos un poco sobre la guía número 5. Esta guía número 5 es una guía de práctica número 5. Como su nombre lo dice, vamos a seguir obteniendo mayor conocimiento acerca de la manipulación de, en este caso, la cámara en un sentido general, pero dependiendo del caso, podría ser también un teléfono celular. Así que por esa razón, antes de iniciar esta videoconferencia, compartí un material por las 2 de la tarde para que el que pudiera le echara un vistazo, ya que en ese material se explica cómo vamos a desarrollar esta guía número 5 utilizando un teléfono celular. Eh, Antes de entrar en materia, y tal vez en eso algunos otros compañeros se unen a esta videoconferencia, debido a que es importante que sepamos cómo la vamos a efectuar, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre en dónde nos hemos quedado, cuál ha sido el último tema que hemos visto, ya que decíamos en su momento ese tema va a ser el primero que será evaluado ya en el periodo número 3, es decir, en el parcial 3 vamos a iniciar los temas a evaluar desde el fotoperiodismo. Así que haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento, eh, me gustaría ir haciendo obteniendo algunas opiniones. Así que en su momento voy a necesitar que activen su micrófono, por lo menos para que me regalen su opinión. Si no hay opinión voluntaria, entonces yo voy a decir quién va a participar. Si enciende su cámara, pues mejor, ¿verdad? Así no estamos sintiendo como que le estamos hablando a la nada, ¿verdad? Y sintiéndonos un tanto vacíos, como yo me siento en todas las clases, que solo yo veo aquí mi rostro simpático en la pantalla, de ahí solo veo las fotografías y quien no ha puesto fotografías veo nada más la inicial. Entonces sería conveniente, ¿verdad? Lo dejo nada más abierta la invitación, pero sí voy a necesitar algunas opiniones de algunos de ustedes este día. Eh, Vamos a recordar un poquito que hemos hablado del fotoperiodismo, de la importancia que este ha tenido en la sociedad, eh, para ir viendo esto de diferentes dimensiones. Vimos un poco de historia. Bueno, desde el inicio de la materia vimos historia de los orígenes de la fotografía, pero en este tema hay historia sobre algunos fotoperiodistas que han marcado hitos a lo largo de lo que la humanidad ha vivenciado. Y vimos la importancia que ha tenido en diferentes circunstancias, tanto para las sociedades como para los tiempos de guerra. Ya ustedes nos hicieron una serie de exposiciones y nos compartieron muchos puntos importantes que tenemos que tener claros para hacer el abordaje de este tema. Y también tuvimos la oportunidad de platicar con un fotoperiodista en el cual ustedes pudieron externar ciertas inquietudes respecto a lo que es el fotoperiodismo, la labor del fotoperiodista y qué es o qué está representando el fotoperiodismo en nuestra era actual, ¿verdad? En la modernidad. Ya que ustedes partieron también luego en exposiciones sobre, ya decíamos, sobre la parte histórica. Entonces, como primer retroalimentación de lo que ustedes han aprendido, y digo esta palabra retroalimentación, algunos dicen que no es correcta, sino que la palabra es realimentación,
y en realidad las dos son correctas. Así que retroalimentación se puede utilizar. Es una palabra totalmente aceptada por la academia. Entonces me gustaría tener un poco de retroalimentación sobre lo que ustedes han aprendido. Quizá la primer interrogante que yo puedo establecer es cuál de los fotoperiodistas que han hecho historia de los que, y yo más adelante voy a pedirle directamente a una persona que me dé su opinión con uno de los fotoperiodistas en específico. Pero antes de que el compañero o compañera, ya van a ver de sorpresa, nos manifieste un poco sobre algo que viene a continuación, yo les hago a los demás esta pregunta. ¿Cuál de los fotoperiodistas han sentido ustedes que les ha impactado más en cuanto a su trabajo o en cuanto a, digamos, el eco que tuvieron gracias al trabajo que se tuvo? Y yo también voy a mencionar uno que yo les presenté de una manera no expositiva, pero sí yo presenté uno también, ¿verdad? Así que a mí me gustaría que alguno de ustedes active el micrófono y que nos regale su opinión, o pues si hay más de una persona eh, que quiere participar y hay dos que activan el micrófono, entonces yo voy a moderar eso, ¿verdad? Pero sé que más de alguno va a querer participar, no va a ser necesario que yo lo indique. Así que me gustaría saber quién quiere regalarnos su opinión de qué fotoperiodista le impactó más y por qué. Vaya, ahí creo que tenemos a Rocío, ha activado el micrófono, si nos puede regalar su opinión, excelente. Vaya, buenas tardes primeramente. En mi caso, ingeniero, creo que me impactó bastante la fotoperiodista Gerda Taro por el hecho de que sabemos de que a lo largo de la historia casi siempre es el hombre el que resalta absolutamente en todo y muy pocas veces es la mujer. Entonces, para mí fue como algo bastante impactante el saber de que aún se crea de que muchas de esas fotografías que eran buenísimas sean de ella. O sea, ya sé cómo conocer el hecho de que no importa si es mujer o hombre, como para hacer un buen uso de la cámara y tener como esa habilidad que en verdad es como increíble desde mi punto de vista, ya que cuando estuvimos investigando y ver ese montón de fotos, o sea, es como algo súper impresionante y la verdad es que a mí me pareció, la verdad, bastante impactante el escuchar de ella. Excelente, gracias por su opinión. Efectivamente, cuando hice el listado de los fotoperiodistas que se iban a exponer, eh, precisamente buscaba que estuviera ese componente femenino, no a la fuerza o no como buscando equilibrar, porque pienso que si a lo largo de la historia hay 9 fotoperiodistas masculinos que han sobresalido y solo uno femenino, entonces ese es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio natural de las cosas. Pero en este caso, de manera así muy natural, pues salieron esos nombres femeninos que ustedes expusieron. Ya la compañera mencionaba una de ellas, ¿verdad? Era importante también que denotáramos eso y precisamente para eso yo me encargué que no me fuera a faltar a las mujeres que han tenido un impacto en el mundo del fotoperiodismo. Y ya mencionaba una, la compañera, ¿verdad? Y mencionaba ella por qué le impactó. Me gustaría escuchar otra opinión siempre con la misma pregunta. ¿Qué fotoperiodista le impactó, le gustó más su trabajo y por qué? A Roxana Elizabeth. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, por el hecho que, no sé, nos haya tocado a nosotros investigar sobre Robert Duano, o sea, no sé, pero a mí me gustó bastante, porque, o sea, en la investigación que nosotros estábamos realizando, ahí vimos cuánto él sufrió para llegar hasta donde está, porque, o sea, empezó con las instrucciones de la caja de una cámara,
sea, nadie le dio instrucciones de cómo va a agarrar la cámara, qué ángulo va a agarrar. Entonces, siento yo que se esforzó bastante para llegar hasta donde él está. Incluso tomaba fotografías callejeras, que por eso es muy conocido él, y las tomaba bien bonito. Y eso que, o sea, no fue a ninguna escuela para que le enseñaran eso. Bueno, al final yo fui el que terminó teniendo problemitas por acá, pero sí en la invitación a ver, no sé si Brígida va a tomar la palabra, que yo le mencionaba. Me gustaría escuchar su opinión. Hola, hola. No sé si habrán problemas de conexión. Veo algunos que se están saliendo. Link se escucha cortado. Alexa estará por ahí para que nos dé su opinión. Sí, Link, aquí estoy. Aquí nos encontramos. Pues fíjese, licenciado, a mí también me tocó lo que es... ¿Qué pasó? Ahora los veo algo apagados. ¿Te escuchan, Link? Veamos, Nancy dice que sí tiene problemas. Yo también no sé si será cuestión de la compañía que me está, pero afortunadamente tenía un as. Aquí estoy con el teléfono celular. Le pedía la opinión a Brígida. Ah, pero ya veo que Alexa encendió el micrófono. No sé si nos puede regalar su opinión. Sí, sí, Link, ¿me Perdón, escucha? creo que no lo escucho. Hoy sí creo que le voy a escuchar. ¿Hoy sí, Link? Ahora sí, excelente. Bueno, yo de igual forma, a mí me tocó el fotoperiodista Robert Duano. Ujú. Es muy impresionante la forma en que él pudo aprender sobre el fotoperiodismo, la fotografía, y que de igual forma él era, creo que decía que él era asistente de otro fotoperiodista, el cual le sirvió mucho para lo que es la toma de fotografías, aprender sobre ángulos entre todas esas, y que también hay como por lo menos una 50,000 fotografías de él, por lo que yo leía en un link dedicado a él, donde están todas sus fotografías. Fueron muy pocas las fotografías que él tuvo a color, la mayoría eran a blanco y negro. Pero sí, mucho periodismo muy- un poco de salud. Eso es mi aporte, Lee. ¿No se escucha, Lee? Sí le logré escuchar. Yo he tenido problemas acá con el audio. Se escuchó de repente hay una interferencia, pero ya, yo sí le logré escuchar bien a usted. Nos hablaba sobre Robert Duano. Correcto, Lee. De acuerdo, muchas gracias ahí por su opinión y sí, nos decía la compañera, él ha tenido una trayectoria muy extensa por la cantidad de fotografías que él pudo reportar. Bueno, vamos a intentar con una persona más, ¿verdad? Que nos regale su opinión y si no también yo voy a decir quién, si no quieren participar. Ajá, ¿quién nos regala su opinión? Vaya, entonces si no hay nadie, sí, yo creo que muchos han tenido problemas. Yo también tuve problemas, pero ya estamos de vuelta. Eh, por ahí esperé también que tal vez me mencionaran a un dúo, ¿verdad? Porque fue una cosa así bien peculiar, un dúo de fotógrafos que formaron un equipo de trabajo que funcionó bajo el seudónimo de Robert Capa. No recuerdo quién fue
el grupo de compañeros que tuvieron asignado la presentación de estos dos individuos. Entonces, bajo el seudónimo de Robert Capa, también había una mujer, que era Gerda Taro, y juntos formularon un montón de documentación fotográfica, y una de las cosas muy peculiares es que ellos, en conjunto con otros fotoperiodistas, formaron una agencia de fotografía que hasta la fecha aún existe, y lo mencionábamos ese día viernes. No sé si alguien lo recuerda, que me regale ahí su opinión, porque ustedes me dejan a mí solito hablando. Buenas tardes, Inge. Ajá, Jocelyn. Vaya, sí, Inge, yo me recuerdo bien sobre ese personaje histórico. Era lo que es ese David Seymour, lo cual él fue el que fundó y fue también parte creador de lo que era la fundación de agencias, se me ha ido la palabra, pero en el cual sí tuvo lo que era como alianzas con otros fotógrafos, en el cual, bueno, en esa parte de la historia de él, lo que es David Seymour, Capa y Taro, ellos estuvieron lo que era presente en lo que en la guerra civil, en la cual el Seymour también estuvo presente, y que ellos también se dedicaron, la mayoría de ellos ellos se dedicaron a lo que era la fotografía de igual de gente que quedaba devastada en ese momento de la tragedia, o sea, captando las imágenes de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Y pero David Seymour se enfocó más en lo que era los niños. Igual en la presentación, en la exposición que tuvimos, nos enfocamos bastante en lo que eran los niños. ¿Porque lo dice? Porque igual en su historia, en lo que él, de su fotografía, él saca que él tuvo una niña, en la cual fue la mayor fotografía importante para el suceso de esos tiempos, o sea, lo de la guerra civil, que fue el nombre de la niña era Tereska. Ella era una niña polaca, era igual, Seymour, al ver que la niña estaba asustada, se podría decir ya traumada de tanto ver bombas explotar, todo eso, vino y Seymour y vio otros niños que ellos estaban dibujando lo que eran casitas, árboles, mesas y así. Pero lo importante en esta niña fue que Seymour le pidió a Tereska pedirle dibujar su casa, y lo que la niña que hizo era un montón de líneas desordenadas. Se podría decir, a los ojos de nosotros era un desastre, la verdad, pero Seymour se dejó ver y se dejó guiar que la niña ella estaba ya en una posición de su mente, que con tan solo 7 años ella ya estaba, su mente ya era otro vivir de la realidad. Entonces, todo lo que en lo que David Seymour, Capa y Taro, sí menciona lo que es el nombre Taro, pero si no sabía que era de, de la persona que usted acaba de mencionar, pero sí tuvo lo que era como alianza, ¿verdad? Pero más bien tiene otro significado de esa palabra, que era en sí lo que más fuerte a lo que ellos habían hecho, y lo que sí crearon la fundación que usted mismo mencionó. Solamente. Muchas gracias, excelente, y la felicito, Jocelyn. La verdad es que puntualizaba en esa parte porque ese poder del fotoperiodismo quedó en evidencia precisamente gracias a ellos, con el hecho de fundar esta agencia Magnum, que hasta el momento sigue funcionando, como ya lo mencionábamos. Por eso es que yo quería que también puntualizáramos en ese aspecto. Y finalmente, de mi parte, mencionar otro detalle, que es al fotoperiodista de los años 20 del siglo pasado, a Luigi, del cual yo les hacía la invitación que viéramos el documental un día martes. No lo hice un día viernes porque era tenerlos acá demasiado tiempo,
y les dejé la invitación también para si el que no podía estar día martes y deseaba que fuera transmitido en otro horario, pues que me avisara. Hasta la fecha nadie me avisó. Eso significaba de que yo lo tomo como que no tuvieron tiempo, ¿verdad? No tuvieron tiempo para buscar otro momento, pero para los que sí estuvieron recordando un poco, este fotoperiodista Luigi era un tipo innovador, totalmente innovador. Estamos hablando de exactamente hace un siglo, porque fue en los años 20 del siglo pasado, en Nueva York. Este individuo pues andaba ahí detrás de los crímenes y trataba de ser el primero en llegar. Al llegar él, si no había nadie, pues él reubicaba la escena del crimen para tomar las fotografías y que éstas cobraran de un mayor dramatismo. Poco a poco se fue metiendo en esto, él era muy apasionado de su trabajo y después se consiguió una radio policial para escuchar cuando hubiese algún fenómeno de crimen, él ser el primero que estar ahí y tomar las fotografías. Montó la radio en su vehículo también andaba equipo fotográfico y fue toda una innovación la que él hizo. Ahí en el documental mencionaban los críticos de que la policía también tomaba sus propias fotografías, pero que todos estos crímenes no fueron mejor documentados más que por él. Él le daba un dramatismo bárbaro en cada una de las piezas que él fotografiaba. Solo recordar para los que sí vieron, en una de las ocasiones hubo un crimen, quedaron ahí los cuerpos tirados cerca de un complejo de apartamentos. Entonces él tomó, bueno, los fotoperiodistas que andaban ahí tomaron la foto cerca del cuerpo y toda la cosa, pero él cuando observó el panorama se dio cuenta de que podía hacer algo todavía más dramático y él en vez de estar tan cerca, dice, se fue muchos pasos atrás, hasta que consiguió una foto en la que se ve ahí los cuerpos, pero rodeado de esos edificios y la gente saliendo por las ventanas, saliendo a ver, y le llamó a esa fotografía, si no me equivoco, asientos de palco para un asesinato. Entonces fue una cosa bastante innovadora, todo lo que él hacía. Era tan innovador que al final él se convirtió en una marca personal. ¿Cuántos en la actualidad hemos escuchado de que nosotros podemos hacer nuestra propia marca, una marca personal? En este caso podríamos decir, por ejemplo, bueno, no recuerdo si le llaman por su primero o segundo nombre. Yo voy a agarrar el primer nombre. Por ejemplo, podría una de sus compañeras ser marca personal y vender su gestión turística y todo, pero a cuenta propia y poner, ¿verdad?, ahí que su marca es Mónica Landos, su sitio web monicalandos.com, y así ella se vende como tal, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos como marca personal. La marca personal de él era el apodo que él tenía, que era Luigi, y así era conocido, ¿verdad? Incluso hizo un sello, el cual estampaba en su producto y le había puesto al sello Luigi the Famous, Luigi el famoso. Entonces, a eso me refiero con marca personal y que se escucha muchísimo en nuestro tiempo, y eso en la actualidad es gracias a que la tecnología ha permitido que la comunicación sea más, digamos, y esté más a la mano de cada uno de los usuarios. La tecnología ahora ha abierto las puertas para la comunicación de una manera tan grande que ahora usted puede desarrollar su marca personal, monta su sitio web, ahí en la televisión podrá usted observar que hay un montón de ofertas de empresas que le permiten montar su sitio web. En internet también, cuando usted está viendo videos en YouTube, por ejemplo, entre los anuncios también le pueden ofrecer eso. Entonces la tecnología nos ha permitido, y lo menciono pues para que veamos algo tan que a alguien se le ocurrió desde hace mucho tiempo,
y que en la actualidad puede ser una excelente herramienta para que usted venda sus productos, tanto en el área turística como los de comunicaciones, que ahí tienen un montón de áreas: publicidad, relaciones públicas, locución, etcétera, un montón de áreas que hay inmersas ahí en las comunicaciones. Entonces, y finalmente, solo hacer la reflexión con este personaje Ouija, que él vivía en una época, imagínense, hace un siglo, una época muy convulsionada en Nueva York. Decía el documental, Nueva York estaba atestado de corrupción y de criminalidad al tope. Ahí los famosos eran toda la mafia que había en esa época. Ellos eran las estrellas ahí en Nueva York, y la policía pues estaba en segundo plano. Y gracias al trabajo de este individuo, de Ouija, y todos los que participaron en conjunto con la policía, llegaron a darle mayor protagonismo a la policía y empezaron ya a disminuir también la corrupción que había en las mismas organizaciones gubernamentales, y a disminuir también los crímenes. Entonces, al final hacía la reflexión que paradójicamente, gracias al trabajo de Ouija, él mismo se quedó sin trabajo, porque al no haber crímenes o disminuir los crímenes, pues era su fuerte, y entonces él fue perdiendo trabajo. Pero a lo que quiero llegar es el poder que tiene el periodismo. En ese caso, un poder tremendo. Y también la otra reflexión es, imagínense, estamos hablando de 100 años atrás, y veamos cómo viven nuestras sociedades aquí en Latinoamérica, aquí en El Salvador. O sea que estamos alrededor de un siglo de atraso social, de cómo se maneja el gobierno, de cómo se maneja la corrupción, de cómo se maneja el crimen. Yo lo veo de esa manera. Estamos con 100 años de desfase en ese desarrollo, porque al disminuirse el crimen y todo esto, hay un mayor desarrollo económico, un mayor desarrollo social, bueno, en todos los sentidos. Y que no desarrollo económico no significa que la gente viva bien, ¿verdad? Y que no estén exentas de que algo les pueda pasar, porque miren 100 años después y cómo está Nueva York en este momento con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, pero aún son... Perdón, si no es una cosa, es otra. Aún así, pues son poblaciones que han tenido... que han ido a la vanguardia, y que pues nosotros nos estamos quedando un poquito atrás, ¿verdad? Esa es la reflexión que quería hacer. Perdón, ahí tenía aún fallas técnicas. Bien, ya estamos acá de nuevo. Y eso era todo de mi parte respecto a recordar lo que ya habíamos visto en el último tema. Y para finalizar esa parte, le voy a pedir a uno de sus compañeros, es una señorita, que nos haga el favor de recordar también otra parte muy importante de lo que ya vimos. Y yo necesitaba que alguien me auxiliara en eso, porque la próxima semana vamos a desarrollar una actividad en la cual está relacionada con lo que ella va a hablar a continuación. Esto ya fue presentado, pero yo me atreví a suplicarle que participara, para que hagamos como una especie de concatenación de lo que ya hemos visto con lo que vamos a ver, porque está relacionado. La próxima semana vamos a tener una actividad de Cineforum. Normalmente nosotros pasaríamos el viernes allá en la universidad las primeras 2 horas viendo la película, y las otras 2 horas haciendo resolviendo ahí una guía o discutiéndola para ganarnos esa nota del Cineforum. Pues en esta oportunidad, como no vamos a podernos reunir, yo voy a terminar en estos días de formular la estrategia, pero lo que sí les puedo adelantar es que nos va a tocar que ver la película
en línea. Yo sé que está un tanto difícil para algunos, pero creo que con un poco de esfuerzo lo podemos hacer. Voy a tomar dos modalidades para que veamos la película, ya que está un tanto difícil, ahí yo quiero que me comprendan que está difícil un poco esta situación, pero quiero que hagamos un poco el esfuerzo, y yo también ando haciendo el esfuerzo para conseguir medios por los cuales a ustedes no se les complique demasiado el hecho de hacer esta actividad. Entonces vamos a tener dos metodologías. Una va a ser que la película, esta sí está en internet, ¿verdad? Yo no la puedo subir por cuestiones legales, ¿verdad? Infringiría yo la propiedad privada, la propiedad intelectual, perdón, y no la puedo subir, pero sí ya está en internet. Ahora, la diferencia es que yo les voy a compartir ese enlace para que la puedan ver en el momento en que ustedes quieran. Antes yo les voy a presentar una ficha técnica y todo para que sea un tanto formal toda la actividad. Por eso no les revelo así directamente todo ahorita. Pero está en internet con la única situación, algunos tal vez eso no es impedimento y hasta quizás así vemos las películas, así nos gusta, está en inglés con subtítulos en español, ¿verdad? Entonces, como va a ser evaluada la película, pues para algunos tal vez no mucho y preferiríamos verla en español. Entonces, la otra situación es, y ahí es donde quiero que veamos, porque yo pues me estoy conectando a las 5 de la tarde, pues, pienso que terminamos a una buena hora y después nos vamos a cenar y todo tranquilo. Sin embargo, hay que recordar que esta materia es de 5 a 8:30. Entonces, en teoría, yo puedo disponer de todo ese espacio para que hagamos nuestras actividades. Entonces, y que no es de todo el tiempo, igual que la actividad de donde ustedes presentaron a los fotoperiodistas. No es una cosa de todo el tiempo, ¿verdad? Yo siempre estoy pensando en aquellos alumnos que no tienen la facilidad para conectarse y todo eso. Entonces, lo que tengo planeado es que a las 5 de la tarde del próximo viernes yo tengo la película totalmente en español. A las 5 de la tarde proyectarla por este medio, para tipo videoconferencia, pero lo que verían es la película, para aquellos que preferirían ver la película totalmente en español, doblada, como decimos, en un español latino. En realidad, al final, algunos doblajes son muy mexicanos, pero bien, ese es otro tema. Y también los que decidieran verlo de esa manera, a continuación, allá por las nosotros tendríamos que entrar normalmente a las 6:50 a la segunda jornada de la clase. Entonces, más o menos ahí por esa hora, yo pienso que ahí por las 7 de la noche, tendríamos que hacer la evaluación de la película. Para quienes recién la vieron a las 5 de la tarde, que empezaría, y después la evaluación, pues tienen todo como más fresco. Entonces, también yo pienso que es una buena alternativa. Y para los que no, pues no pueden hacerlo de esa manera, pueden a lo largo de unos días con anticipación, allá por el día martes, tal vez yo les esté compartiendo ya la ficha técnica, el enlace y todo, para que puedan ver la película en inglés con subtítulos en español. Entonces, ahí están las dos modalidades para que cada quien decida como más le convenga, ¿verdad? Eso es lo que yo he tratado de irle buscando y pienso que sería la mejor alternativa, y en este caso son dos alternativas y entre más alternativas tenemos es mejor, ¿verdad? Cada quien decide la manera en que más le conviene. Como le decía yo por ahí respondiendo a una pregunta de un compañero, como les decía anteriormente, todavía no les puedo revelar exactamente todo porque tengo que diseñar exactamente cómo les voy a evaluar, todavía tengo pendiente eso. La película en una de esas yo podría cambiarla, qué tal si encuentro una mejor opción, ¿verdad? Aunque hoy por hoy para el tema que vamos a ver no hay otra película mejor que esa. He visto un montón para antes de ver cuál asignábamos,
Así que me voy a reservar todavía esos detalles, Cristian, que era quien me estaba preguntando por ahí, me lo reservo por si en el camino surge algo. Pero, y por ahí hay una pregunta para la hora del día viernes, sería a las 5 de la tarde que proyectaría la película, y a eso de más o menos las 7 de la noche, cuando les comparta ya todo así formal, ahí van a ir las horas y todo, a las 7 de la noche pues arrancaríamos con la parte evaluada. O sea que aquel que ya vio la película con anticipación se puede conectar directamente a las 7, ¿verdad? Para hacer nada más la hora y media que más o menos andamos haciendo la videoconferencia y que sería la evaluación. Yo le voy a poner ahí más porque lo más seguro es que formemos equipos y que formemos equipos al gusto de ustedes. Pero voy a terminar de hacer esa ficha, ¿verdad? Y yo les voy a solicitar que en el transcurso de la semana me digan con quién van a trabajar, ¿verdad? Esto significa que la persona, digamos que si son 2 o van 3 en un equipo, todavía no sé de cuántos los vamos a formar, no son los mismos de la exposición, como insisto, estos van a ser a su gusto. Aquellos fueron al azar y le tocó al azar con otra persona. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer una pregunta así dirigida de la película hacia cierto grupo y cualquiera de los dos me la tendría que responder, ¿verdad? Y ya con eso vale la nota para los dos, ¿verdad? Entonces, gracias ahí a los que me están apoyando con las consultas de algunos compañeros. Bien, entonces eso sería para irles adelantando lo que tenemos la próxima semana. Así que antes de presentar esta guía que vamos a hacer esta semana, le voy a pedir de favor sí, yo creo que solo eso era lo que tenía que decirle, sí. Le voy a pedir de favor a Valerie que nos relate un poquito sobre parte de los límites de los integrantes. También ahí en la ficha técnica voy a aprovechar para ponerles esas indicaciones, para que me digan con quién se van a ir. Más o menos andan entre 2 o 3 para que ya tengan la idea y vean con quién van a armar ahí el plan. Entonces le pido a Valerie que nos haga el favor de mencionar o recordarnos sobre aquella fotografía de el buitre y la niña de Kevin Carter, del sudafricano. Así que se quedan ahí unos, y también le voy a pedir, no sé si tiene eso a la mano, Valerie, que nos hable también sobre eso del premio Pulitzer, por si tenía algo investigado, para que nos lo comparta, por favor. De acuerdo. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre la fotografía emblemática de Kevin Carter, los sucesos y cómo se dio esta fotografía. Pero antes de eso tenemos que saber que Kevin Carter formaba parte de un grupo de 4 fotoreporteros llamados Bag Club. Un día ellos volaron a la región de Ayotte, donde se encontraba esta niña en una región de Ayotte, al sur de Sudán. Ellos viajaron en un avión de las Naciones Unidas. Cuando llegaron al lugar no habían ni siquiera aterrizado cuando se formó una larga fila de personas que trataban de recibir la comida que estaba destinada a los campos de ayuda alimentaria de la ONU. Pues Carter y Silva, que era uno de los 4 fotoreporteros que habían en ese grupo, estuvieron alrededor de una semana en Ayotte y casi a punto de partir, Carter encontró afuera de los campos de alimentos a una niña desnutrida, pero en este caso creo que es un niño, porque hay muchas versiones sobre estas historias, pero creo que es un niño. Y entonces había caído al suelo este niño, a la distancia estaba un buitre. Carter eligió un encuadre en el cual el ave y el niño contaban una terrible historia de hambruna y depredación en África. La fotografía se publicó el 26 de marzo de 1993 en el periódico The New York Times. Además de eso, en 1994, Carter recibió el premio Pulitzer por la imagen del niño y el buitre. Ese es el mayor galardón que puede obtener un fotoperiodista.
Entonces Carter tuvo un éxito enorme, recibió más aplausos que nadie durante la ceremonia de la entrega del premio y recibió mejor atención. Al parecer fue un momento cumbre de su carrera. Pero Carter no solamente recibió premios y halagos por la fotografía, sino que también provocó una gran crítica porque preguntaban que qué había pasado con el niño, que si había muerto, que por qué no lo había ayudado y muchas cosas así. Pero luego después se publicó de que a los 14 años el niño había fallecido, pero no porque el buitre se lo había comido, sino porque le dio una terrible fiebre, entonces esa fue su muerte. Pero las críticas seguían cuando de repente se llevó una cadena de eventos complejos que comenzó con él estar expuesto a la miseria humana en su forma más cruda durante años. Eso llevó a Carter al uso de drogas y alcohol. Se hundió en depresión, chocó su auto, estuvo preso y fue sospechoso de conducir ebrio. Su jefe estaba furioso, su novia lo dejó, su amigo Ken fue asesinado y Carter sentía que era él y no su amigo Ken el que debió haber muerto. Pero por otra parte, se le comenzó a acusar injustamente de haber expuesto esta fotografía del niño, a lo que se le suman crecientes críticas, como ya antes lo había mencionado. Entonces, Carter ya no hallaba qué hacer, se hundió en depresión y pues empezó a mencionarles a sus amigos de que habían posibilidades de que él se suicidara. Entonces, y aunque era un fotógrafo que había logrado fama y reconocimiento, estaba quebrado económica y emocionalmente. Por lo tanto, él escribió una nota que decía: deprimido, sin teléfono, ni dinero para la renta, ni para pagar las deudas. Entonces, el 27 de julio de 1994, Carter conectó una manguera al escape de su camioneta y murió por asfixia debido al monóxido de carbono. Hubieron muchos argumentos que fue por el remordimiento de haber ganado el premio, por la foto del niño el buitre. Pero más que todo yo siento que sí, quizás fue por el remordimiento de haber ganado el premio y las críticas que había recibido del no ayudar a la niña, de por qué le dio el corazón de tomar la fotografía y no mejor ayudarle y cosas así. Eso sería todo. Excelente, muchas gracias ahí por su participación, Valerie, y apoyarnos a recordar un poquito sobre ese suceso de Kevin Carter. Bien, entonces una vez ya hicimos este recordatorio y ya hicimos un pequeño adelanto de lo que se viene para la próxima semana, ahora voy a comentarles un poco sobre la guía que estaría en desarrollo en estos días hasta la próxima semana, para que tengamos ahí una semana siempre de entrega de esta actividad. Bien, yo les compartí, como les decía, un material. Ese material tiene la finalidad de apoyar el proceso de la práctica 5 desde un teléfono celular, que es la manera en la que nos ha tocado en la actualidad de desarrollar nuestras fotografías para la mayoría de nosotros, creo yo. Era porque, según recuerdo, éramos pocos los que contábamos con cámara. Entonces, recordando, tenemos por ahí, les voy a colocar en pantalla, recordando, teníamos este manual de prácticas de laboratorio y una de estas prácticas era la exposición, la fotografía de larga exposición. Y dentro de esa práctica estábamos ahí, teníamos la metodología y el procedimiento que íbamos a seguir. Esta metodología ya no queda vigente, ya que era para hacerla ahí en el laboratorio en la universidad.
en la cual formamos grupos de trabajo, etcétera. Todo eso que ya no queda vigente, lo de la metodología. Y en el caso del procedimiento, este sí lo podemos seguir al pie de la letra si queremos, y contamos con una cámara DSLR. Esta práctica lo que usted necesita principal y fundamentalmente es tener control del obturador. En este caso, originalmente en la práctica decía que usted iba a configurar el obturador allá por el obturador en la cámara tiene generalmente para 2, 5, 10, 20 segundos o hasta 30 segundos. Entonces usted puede configurar esta cantidad de tiempo para que el obturador se abra, pase todo ese tiempo abierto y en eso pues están ocurriendo muchas cosas y después se cierra. Eso que ocurrió frente a la cámara me puede generar ese halo o esa trepidación de las cosas que se están moviendo. Entonces en esta práctica vamos a aprovechar esa larga exposición para mientras el obturador está abierto, nosotros podamos hacer dibujos con una luz. Entonces acá me pide, por ejemplo, en la letra G, me dice apague la fuente de luz, las lámparas de la casa, cualquier cosa que genere luz, para que yo presiono el obturador, el disparador, perdón, el obturador se va a abrir y por todo ese tiempo va a estar capturando lo que yo esté dibujando con la lámpara. De eso es lo que se trata. En el material ahí hay más detalles de cómo hacerlo desde un teléfono celular. ¿Verdad? Creo que la mayoría así nos va a tocar. Con respecto a lo del teléfono celular, el proceso sería más o menos el siguiente y ahí lo explicamos, ¿verdad? En ese material. Usted tiene que primero descargar una aplicación, no necesariamente la que dice en ese material que les compartí este día, no necesariamente ese, puede ser cualquier aplicación que le permita darle un tiempo para que el obturador de la cámara pase abierto y que después se cierre. Y si los que ya leyeron ese material, ahí ponía como ejemplo yo 12 segundos. Ya eso es una gran cantidad de tiempo. Hasta el momento manejábamos ¿cuánto? Manejábamos 30 fracciones de segundo, 60 fracciones de segundo. Si acaso habíamos llegado nada más a un segundo. Es un tiempo todavía relativamente corto. Ahora vamos con tiempos más largos, por eso se llama fotografía de larga exposición. El obturador pasa más tiempo abierto y captura todo lo que esté ocurriendo en ese momento. Entonces en ese material también yo fui poniendo algunas imágenes que yo elaboré realizando este procedimiento, excepto una donde aparece ahí un esqueleto. Esa la tomó un compañero que tuve en un curso con la empresa Adobe, donde hacíamos este tipo de fotografía. Entonces me gustó la idea, la iniciativa de esta persona y pues yo le consultaba si podía utilizarlo para compartirlo con mis alumnos cuando hiciéramos algo similar y él me dijo que sí, ¿verdad? Y por eso yo la utilicé ahí. Entonces lo pongo también como una manera creativa porque pues era con lo que él contaba, un esqueleto ahí, su lámpara y todo y fue lo que se le ocurrió hacer, ¿verdad? Cada quien con lo que tenga en casa, ahí usted lo va a ejecutar. Entonces descarga la aplicación. Si tiene iPhone, pues le tocaría que buscar un equivalente. Y va a colocar el celular, bueno, lo va a configurar primero. Va a poner un ISO bajo. Ahí hacía yo la sugerencia que allá los teléfonos andan hasta por ISO 50, ya por ISO 50 hay que ponerlo entonces, o ISO 100, ¿verdad? Si usa una cámara, póngale un ISO 100. La apertura, pongo una apertura, en el caso de una cámara, no muy abierto, porque así no con facilidad entra la luz, ¿verdad? Y si lo cierra un poquitito más, se va a encargar que solo la lámpara con la que usted esté dibujando en el aire, solo esa quede registrada por si hubiese alguna fuente de luz externa. Y en el caso del celular, la mayoría de los celulares no permiten controlar directamente la apertura.
Entonces solo vamos a controlar el ISO, el más bajo, y la velocidad de obturación, asignándole un tiempo largo. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le vamos a poner? Antes de tomar la foto, usted va a ensayar qué es lo que quiere dibujar y lleve un cronómetro para tomar el tiempo de cuánto le demora hacer el dibujo. Tiene que hacer el trazo siempre del mismo tamaño y a la misma velocidad para que el tiempo sea exactamente siempre igual. Hágalo unas cuantas veces y haga un promedio ahí de cuánto tiempo se demoró, o mejor, de cuál fue el tiempo máximo que usted le demoró a hacer su dibujo. Ese tiempo ya es el que usted dice, ah, pues si me demoré 8 segundos, 8 segundos le debería de poner al celular o a la cámara. Pero mi recomendación, podríamos ponerle 9 segundos. Es mejor que nos sobre tiempo y que no nos falte, porque si usted no ha terminado de hacer el dibujo y se le termina el tiempo, entonces su dibujo va a quedar incompleto. Y de esa manera usted ya no va a tener cabal esa parte creativa que haya tratado de imaginar. Así que esa sería la recomendación antes de terminar de configurar. Cuando usted ya sabe cuál es el tiempo con el que va a manejarlo o que va a dibujar, entonces ya lo configura en la cámara y una vez configurada la va a colocar, como quizá la mayoría no tengamos trípode para un celular, entonces trate de ponerlo en un lugar que le permita tener fijeza y que el celular no se le vaya a mover al momento de tomar la fotografía, ¿verdad? Y que pase ahí todo el tiempo fijo, ¿verdad? Y que tampoco no se le vaya a deslizar o algo. Entonces puede ponerle algunos objetos para que no se le muevan. Y otra recomendación, si usted está trabajando solo, porque esto es muy divertido trabajarlo con varios, así que si se hace acompañar de su papá, de su mamá, de sus tíos, de sus primos, hermanos, sobrinos, quien tenga por ahí en casa, la va a pasar todavía más genial, porque uno puede presionar el disparador mientras el otro ya está preparado enfrente para empezar a hacer el dibujo. Si lo hace solo, tiene que configurar ahí en el celular el temporizador. Póngase unos 5 a 10 segundos, ¿verdad? Que la foto no se tome hasta que pasen 5 o 10 segundos, entonces usted presiona el disparador y le da tiempo suficiente para irse a colocar enfrente del celular. Y cuando ya le dé el celular la indicación de que ya empezó a tomar la fotografía, entonces usted empieza a hacer su dibujo. Y si se auxilia de alguien, pues solo le avisa, vaya ya, y esa persona presiona para que se tome la foto, ¿verdad? No es necesario poner el temporizador. Y un extra que yo coloco ahí, que es genial porque en los celulares sale bastante genial, en cambio ahí en las cámaras, solo que tengamos equipo, podemos hacerlo, o las cámaras que me permiten controlarla desde el celular. Entonces yo podría poner la cámara y desde el celular acá tomar la foto y empezar a dibujar. No tengo que salir corriendo a ponerme enfrente de la cámara. Pero otra técnica que yo considero bastante buena y fue la que hizo Luigi, nos decía en el documental cuando tomó la foto en donde él se está asomando al baúl donde hay un cadáver. Entonces él decía que disparó de manera remota. En la antigüedad, y lástima que no más adelante me voy a ir para mi estudio y con parte del equipo pues vamos a desarrollar por ahí una breve explicación de un tema que viene a continuación. Ahí tal vez me acuerdo de ir a buscar un disparador de esos viejitos que él usó Luigi el siglo pasado, y muy similar lo podemos hacer ahora nosotros con el celular, con un manos libres, ¿verdad? De estos que obviamente tienen micrófono, por eso se le llama manos libres, si no solo serían audífonos para escuchar música. La mayoría traen un botón. Entonces, este botón le sirve a usted conectado con el celular para muchas cosas. Si está escuchando música, en el iPhone sí funciona de maravilla. El hecho de pausar la canción con el botón, si le da 2 veces avanza, si le da 3 veces regresa a la canción anterior, etc. En el caso de la cámara, si usted conecta un manos libres y presiona este botón, que en algunos casos nada más es para ponerlo en mudo y que no escuchen lo que estemos hablando, ¿verdad? Cuando presionamos ese botón, la foto se toma. De esa manera,
no tenemos que tocar directamente el celular con riesgo a que lo vayamos a mover. Usted conecta en manos libres en el celular y tiene en un extremo el botón para que no está tocando el celular, usted presiona el botón y con eso hace de que no se le vaya a mover. Aunque lo esté trabajando con otra persona, puede ser una buena herramienta, porque si la otra persona, aunque no sea usted el que le toque salir corriendo a dibujar, presionar el disparador y salir corriendo a dibujar, la persona encargada de tomar la foto accidentalmente también le puede mover el celular donde lo haya dejado. Entonces mejor le conectamos en manos libres y ya tenemos un disparador remoto. Para sin necesidad de tocar el celular, nosotros podemos disparar desde el botón del manos libres. Esa sería una alternativa. Bien, una vez usted tiene colocado su celular ya configurado y todo y listo para empezar a dibujar, usted frente a la cámara apaga las luces, después de haber ensayado y todo, apaga las luces y enciende la fuente de luz, o sea, una lamparita, ya sea de otro celular, le enciende la lámpara, o si tiene una lámpara de mano, cualquier fuente de luz pequeña con la que usted pueda hacer trazos en el aire. Y todos esos trazos van a quedar registrados por el tiempo en el que usted configuró. Y otra cosa que yo pongo por ahí, para los que ya revisaron el material, hay una imagen donde dice fire, dice fuego. Esa yo la dibujé con una lámpara, pero no tenía la lámpara pues con color blanco, la luz. Entonces no tenía con qué papel celofán o algo adecuado con qué cubrir la lámpara. Yo tenía por ahí una tapadera roja, entonces con una mano tapé la fuente de luz para que saliera ya rojo. Entonces me tocó que dibujar de esta manera, ¿verdad? Pero tratando de experimentar para que ustedes vean que con lo que contamos en la casa podemos salir adelante con esta práctica, con cualquier cosa que contemos. Ahí es la creatividad que nosotros le pongamos. Antes de que se me pase por ahí una consulta, el código del material que subí, ese es la primera parte de la clase. Y la segunda parte, que es esta videoconferencia, el código es 1F20F. 1F20F. Ese sería el código para esta segunda parte. Entonces, después de que usted ha dibujado, en teoría, si calculó bien el tiempo, la cámara va a cerrar o el celular va a cerrar el obturador y se terminó de registrar la fotografía y a usted la va a poder ver su resultado. Esta práctica es muy experimental, ¿verdad? Y no a la primera salen bien las fotos. Yo le voy a pedir 3 fotos. En la guía dice que hay que pedir, que me va a entregar 3 fotos, que me va a entregar un documento, que lo va a meter en una carpeta comprimida. Ojo con eso, por favor, y yo le voy a suplicar que por si saben de alguien que no está en la videoconferencia, le avisen. Hoy no queremos carpeta comprimida, porque eso lo hacía cuando estábamos ahí en la universidad y mi ritmo de trabajo era otro. Pero en esta oportunidad se me hace más fácil que usted me ponga ahí en el Classroom directamente las 3 fotos, sin poner carpeta comprimida, y en esta oportunidad no les voy a pedir documento ni nada de eso. Las 3 mejores fotos que usted haya tomado, esas súbalas, que tengan 3 dibujos diferentes. Por ahí también en la guía habla de que el 20%, no, el 10% es la asistencia y el 90% es la práctica. También eso va a quedar ya inválido. Ya no nos da resultado, ya probé y no nos dio resultado. Así que simplemente esas 3 fotos y esa serían la nota completita de la práctica 5, que corresponde, si no me equivoco, al 30% del laboratorio 3. El otro 30% es la última práctica que vamos a hacer en la última semana y él sería, no, 35 y 35, me parece algo así. Y hay por ahí un 30 o 35% que es el Cineforum, o sea, la actividad que vamos a hacer la próxima semana. Así que ese sería, digamos, la explicación de lo que vamos a hacer como parte práctica. Y yo les voy a poner acá unos ejemplos de las prácticas que han hecho compañeros de otros años para que tengan idea de cómo se puede efectuar. Bien, por aquí tenemos una imagen en la cual hay un compañero que dibujó atrás de una persona
y con otra lámpara iluminaron parcialmente a la compañera y le pidieron que moviera su cabeza hacia un lado y hacia otro. Eso que creó, digamos, como un efecto ahí, como que si un fantasma anda por ahí, ¿verdad? Y ellos inventaron de ponerle unas luces atrás, ¿verdad? Bueno, era una luz que le empezaron a hacer como en forma de espiral de un costado hacia otro. Una de las cosas que me gustaría que veamos y el por cual yo pongo esta imagen es que la fuente de luz que ellos escogieron no era una lámpara común y corriente. Si ustedes observan, tienen varias líneas. La luz tiene varias líneas. Esto se consigue cuando no es una lámpara ordinaria con un solo foco, sino que tiene varias secciones. Entonces, digamos como una línea de varias luces. Entonces, al agitarlo o al hacer las espirales, este fue el efecto que ellos consiguieron, ¿verdad? Eso es para darles una idea. Bueno, aquí hay otros compañeros que llevaron otro tipo de lámpara que también era alargada y tenía luces de diferentes colores. Y encima las luces eran intermitentes, o sea, se apagaban y se encendían. Y por eso, si usted observa, hay una línea donde hay luz, hay una interrupción, hay una parte oscura, luego luz, oscuro, mientras hicieron el círculo. Esto es porque la luz se apagaba y se encendía. Ese fue el efecto que consiguieron. Aquí hay una imagen donde iluminaron parcialmente a la compañera, tratando de evitar que la luz le dé a las cosas que hay alrededor de ella. Esto lo puede conseguir usted con una lámpara poniéndole una especie de cono, un cono para que la luz dé un solo punto y que la luz no quede esparcida por toda la habitación. Entonces le apuntaron al rostro de ella para que quedara iluminada, mientras otra persona con una luz roja, creo que ellos sí llevaron el papel celofán, y se lo pusieron encima a la lámpara para que la luz saliera de otro color. En este caso, diría yo, intentaron dibujar un corazón, porque ya se van a dar cuenta que dibujar así en el aire requiere de mucha habilidad para distribuir los espacios, el tiempo y todo. Bien, ahí hay una idea más. En el caso de esta, que parece un tanto trillado, porque así son los ejemplos que yo también les he dado de lo que yo realicé, acá lo complicado es que para hacer los trazos, cuando usted está escribiendo en el aire, no puede, a menos que lo haga con letra de carta, va a ser continuo. Pero en este caso tenemos la L, ¿verdad? Que tenemos acá el primer trazo. Entonces acá y encima de esto, antes de que se me olvide mencionarlo, se tiene que escribir al revés. Porque si usted lo escribe al derecho, en la foto le va a quedar al revés, ¿verdad? A menos que usted le dé la espalda a la cámara y dibuje dándole la espalda a la cámara, que también podría tener cierta complicación. Si usted se pone frente a la cámara, le va a tocar que dibujar todo al revés. En este caso, empezar de su lado derecho, porque su lado derecho va a ser el izquierdo de la fotografía. Entonces acá usted enciende la lámpara para iniciar el trazo. De la L, baja, hace el trazo horizontal hacia un lado y apaga la lámpara. Después se va donde va a empezar la letra O, enciende la lámpara, hace el círculo y apaga la lámpara. Después enciende la lámpara, hace la V, apaga la lámpara y así sucesivamente. Tiene que estar apagando y encendiendo según los trazos que usted necesite hacer. Aquí tenemos otro ejemplo. Acá simplemente pasaron una lámpara alrededor de un compañero. Y como no le pusieron una luz al compañero, entonces él quedó oscuro. Solo se ve como una sombra y alrededor una luz en espiral que le rodea. Acá tenemos un casco de Kamehameha que hicieron acá los compañeros. Aquí quiero denotar que cuando usted dibuja lento, por ejemplo acá, donde va saliendo el espiral de las manos de la compañera y se lento, entonces cuando hace de esa manera queda más intensa la luz en la fotografía.
cuando a medida usted empieza a dibujar más rápido y le da más velocidad a su trazo, la luz va a quedar registrada de una manera más suave. Entonces, en este punto era positivo que ellos empezaran así un tanto lento para que se viera con mayor intensidad la luz saliendo de las manos de la compañera, y a medida que se aleja, pierde intensidad. Bueno, y acá hay un dibujo por detrás de la compañera, y ella se estaba iluminando con un teléfono celular. Esa es la manera en que ellos lo hicieron. Acá un clásico angelito. Ya no les reconozco aquí quién era a quién pertenece el rostro. No puedo dar fe si era de verdad un angelito o no, pero ahí está también otra idea. Creo que sé quién es. Yo creo que sí era una diablita, la compañera que está ahí. Aquí lo complicado es coordinarse a dónde hacer cada trazo de cada una de las cosas que usted va a dibujar. Acá solo para mencionar que usted puede dibujar con varios colores según su creatividad y los materiales que utilice. Igual acá, color azul. Y esta última, aquí tenemos otra diablita que se portaba bien en clase, entonces no sé por qué la pusieron ahí de diablita, pero lo interesante es que hicieron de dos colores, ¿verdad? Utilizaron dos colores, y también con otra lámpara iluminaron parcialmente ahí el cuerpo de la compañera para que se viera ahí un tanto tenue y no quedara como una mancha negra, ¿verdad? Como una sombra ahí ordinaria. Entonces, esos son los ejemplos que yo quería compartirles para que tuvieran un poco más de ideas. Quiero leer por acá unos comentarios. Para que salga el fondo oscuro, usted tiene que estar totalmente a oscuras. Entonces, los ejemplos que yo les he dado, yo estaba ya, creo que andaba sonámbulo allá por las 12 de la noche, no sé, una cosa así, ¿verdad? Donde ya, aunque yo hiciera ruido, también ya no incomodaba a nadie, todas las luces apagadas, y que ya no hay luz externa, y si no, si usted lo hace de día, tiene que poner cortinas gruesas o dobles, triples en las ventanas para que no se le filtre la luz, y así poder ver toda esa oscuridad que ustedes ven ahí en el material de los compañeros. Y queda mejor pues porque se va a esta luz de lo que usted esté pintando. Sería la manera ideal de hacerlo. Ahí en el laboratorio nos iba a tocar que hacerlo a oscuras, ¿verdad? Entonces es parte de la técnica, ¿verdad? Apagar las luces de la habitación y por lo tanto hacerlo en la noche. Para cambiar los colores, como decía ahí en el material, usted puede usar, yo lo veo de esa manera, que es un material bastante favorable para hacer este efecto, papel celofán, ¿verdad? Porque es brillante, es translúcido y entonces deja pasar la luz, pero con cierto color. Eso sí, yo creo que hay que darle unos 2, 3 dobleces para que la luz, el color quede con mayor intensidad. Si solo lo pone con un pliegue nada más, puede que no sea tan intenso el color. Y si no, ya les decía, yo lo hice con una tapadera de estos recipientes de los topper, una tapadera roja, que no era del tamaño de la lámpara, pero sí cubría la luz, y al otro lado, pues obviamente iba a salir un color rojo. Creo que por ahí, no sé si les compartí también una fotografía donde usaba color amarillo, una tapadera igual de un topper color amarillo, se la puse enfrente y con eso dibujé, ¿verdad? Ya conseguí otro color de luz. Bueno, alguien dice que lo haría a las 3 de la mañana para no tener ninguna luz. Bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Si usted, su familia nunca se van a dormir y le dan las 2:30 de la mañana, espérese hasta las 3 para tener todas las luces apagadas. Y si no, ya les digo, pues cerrar todas las cortinas y apagar las luces. No sé si hay alguna pregunta más, si no nos vamos a ir quedando hasta acá. Bueno, ahí me explican después qué es eso del chamuco, porque ahí sí me quedé ignorante. Yo solo me podía a la hora del engendro, y el que no lo sepa, pues ahí se lo explicamos otro día. El otro año, cuando ya nos veamos ahí en
en la universidad, porque yo creo que este año, por lo menos hasta octubre, creo que vamos a llegar así. Hay que aprovechar porque hoy usted tiene la facilidad de que si no estuvo presente en la videoconferencia, ve la grabación después. Eso sí, tal vez se pierda el código de asistencia. Lo mejor es estar en la videoconferencia. Sí tiene todo de manera inmediata, porque a veces la grabación yo la subo hasta el siguiente día. No sé si hay alguna duda. Veamos por acá. Para la fotografía se utilizaría, sí, puede usar la aplicación que yo mencioné o cualquier otra que le permita tener control del obturador. De eso se trata todo. Si usted no tiene Android, pero tiene iPhone, busque una aplicación de cámara gratuita, si quiere, que es lo ideal, así no gastamos, pero que le permita darle un tiempo de obturación. Bien, la aplicación se llama, lo voy a ver de acá para que no darles mala información. La aplicación se llama Cámara FV5 Lite. Lite porque también hay una versión que es pagada y esa que yo les he puesto ahí es la versión gratuita. Ajá, por ahí Ana Esther les compartió ahí el nombre. Bien, yo creo que no me he saltado ninguna pregunta. Y si no, pues ya saben, ahí estamos a la orden, con toda confianza en el WhatsApp. A veces tal vez no les puedo escribir inmediatamente, pero puedo tardar un poquito, pero siempre van a recibir respuesta. Ahora donde me cuesta responder es cuando me preguntan cosas que ya se dijeron o cuando están en las indicaciones y algunos quizás solo descargan el material, empiezan a plantear las dudas, le preguntan a uno y no las han leído. Tal vez ahí es donde yo observo y les pregunto, ¿ya consultó el material? De lo contrario, pues ya saben que estamos a la orden. Bien, si no hay ninguna duda, entonces ya saben, la próxima semana a las 5 de la tarde yo proyecto la película, a eso de las 7 de la noche más o menos estaríamos haciendo la evaluación. El que no se va a conectar a esa jornada así tan larga, entonces puede ver la película antes, otro día, y se conecta a las 7 para hacer su evaluación. Y si no, pues el que tiene la posibilidad y quiere tener fresquecita el conocimiento de la película, se conecta a las 5, vamos a hacer un receso y después entramos ya a la evaluación. Y ya saben, yo les voy a proporcionar toda la información en un material más adelante, allá por el día martes. Bien, si no hay ninguna otra duda, solo decirles que les estimo mucho y les felicito por todos estos esfuerzos que están haciendo. Ya casi estamos por terminar el ciclo, así que no hay que quedarnos, ya es el último empujón que tenemos que dar. Así que felicidades a todos, muchas gracias, bendiciones, pasen buenas noches.